My Little Pony, una nueva generación, se ha estrenado en Netflix y tengo sentimientos encontrados con respecto a la cinta. Antes de empezar, este video contiene fuertes spoilers, por lo que recomiendo que se vean primero la película. Ahora sin más preámbulos, comencemos. Un punto positivo para esta G5 es la inclusión de un chico en el equipo. En la G4 estuvo Spike, pero no era parte esencial de los protagonistas. Así que tener a un chico con una personalidad admirable es algo refrescante de ver. Otro aspecto positivo es el villano, que no está preestablecido desde un inicio. He de admitir que la animación en 3D fue innovadora. Esta es la primera generación en no ser animada al estilo de 2D. La nueva Equestria efectivamente ha perdido su magia, más específicamente en sus ciudades. Y eso es algo bueno, porque esa Equestria es una Equestria moderna, una nueva Equestria, una Equestria desconocida y al mismo tiempo familiar. Bueno, excepto el lugar donde viven los unicornios, ahí sí se parece más a la G4. Las canciones, todas fueron buenas, como Glow On, Gonna Be My Day, Anger, entre otros. Pero algunas, como es en donde Izzy y Sony se van a Sapphire High, lo sentí muy innecesario. O sea, hay canciones muy buenas y hay otras canciones que creo que están un poco de sobra. Pero cada quien a su punto de vista critica esa parte. En cuanto a los personajes, algunos estuvieron geniales como Hish, Zip, Sony e Izzy, y otros no estuvieron tan bien, siendo Pip o la Reina Pegaso. Siento que le debieron poner más desarrollo. Veremos qué pasa en la serie. Algo negativo a recalcar fue la corta duración de Sapphire High, la ciudad de los Pegasos. Siento que se pudo agregar más escenas de la nueva ciudad de Canterlot, porque sí, es la Canterlot que conocimos alguna vez. Y también la poca interacción entre la familia real de los Pegasos. No sentí la conexión madre e hijas o la hermandad entre Zip y Pip. Lo sentí muy vacío. Hasta hay momentos que te olvidas que son hermanas o princesas incluso. Y es un punto negativo, ya que son familia y deberían tener más actitudes de hermanas, ya sean discusiones o estar más unidas. Dato curioso, shippeo a Pip y a Hitch. Lo que más me sorprendió de una manera mixta fue la historia. Fue buena y al mismo tiempo floja. Pero lo más decepcionante es que no dieron ni una pista de lo que pasó con la Equestria que alguna vez conocimos, ni siquiera en la escena postcréditos. Y está bien, que ese misterio no se resolviera para tener una trama en la serie, pero creo que nos vendieron la idea de que eso se resolvería, o mínimo se darían pistas durante la cinta. Aunque las referencias a la G4 fueron geniales y hasta nostálgicas. Además, pienso que la moraleja es perdonar el pasado y mirar hacia el futuro, sin mencionar que fue una introducción más general a la nueva serie. A veces pienso que quieren dirigir la serie a algo más que simple de niñas, ya que la muerte del padre de Sony y esos momentos donde Sony lo recordaba, sí llegan al corazón. Y fue un factor sorpresa, ya que no me lo esperaba por ningún lado. En cuanto al final, fue algo muy apresurado. En serio, fue demasiado apresurado. Solo espero que con la serie se refleje mejor el cambio. Algo similar con Cómo entrenar a tu dragón, donde el final parecía un final feliz, pero en la serie se nos muestra que surgieron nuevos problemas y los protas deben solucionarlos. Por cierto, vivir con miedos a base de mitos es muy real, por lo que es otro punto positivo a la película. Ok, mi opinión personal y final sobre la película es que es una cinta decente. Si buscas una nueva generación de ponis, sin importar que sea una continuación de la G4 y que quieres comenzar a verla desde cero, te puede gustar. Pero si piensas que te va a gustar como la generación anterior o que te vas a enterar que pasó
todo lo que que pasó durante el mandato de Twilight, tal vez te puedas decepcionar algo con esta cinta. Yo voy a darle una oportunidad cuando se estrene la serie, ya que esta generación tiene demasiado potencial. Y esperemos que veamos a los alicornios que conocimos en la G4 y a Discord, ya que son los únicos seres milenarios que podrían estar vivos. Hasta aquí el video de hoy. No olviden darles like al video si les ha gustado y suscribirse para que estén al tanto cuando suba un nuevo video. Al igual que seguirme en mis redes, ya que publico mi actividad en YouTube y cosas extras. Y no olviden también seguirme en Wattpad si quieren leer buenas historias. Y hasta la próxima. ¡Estar listos!